Hay un coro que me gusta mucho y que tiene que ver con el tema que está ahí puesto, paz financiera. Él es mi paz, Él ha roto todas mis cadenas, pongo toda mi ansiedad en Él, sobre Él, porque Él cuida de mí, Él es mi paz. Me alegra mucho y realmente me siento muy honrado por el Señor y por la oportunidad que me han dado nuestros pastores. Realmente es un privilegio estar en este lugar, que sea para la gloria del Señor. Ponga toda su ansiedad, toda su preocupación y todo temor que pueda haber de confiar en el Señor. Cuando confiamos en el Señor, todo temor se va fuera, especialmente en el área financiera. Eso me lo recalcó el Señor, y no sé por qué, porque no lo tenía anotado, pero no tenga miedo de creerle al Señor. Y hoy vamos a ver por qué podemos decir esto. Abra su Biblia en Filipenses capítulo 4, verso 19. Filipenses capítulo 4, verso 19. Nos da un consejo y es lo que voy a presentar, ahí está puesto. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y el verso 6, si vamos en el mismo capítulo, el verso 6, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Quiero destacar tres cosas en este versículo. Mi Dios, su socorro y el mío viene de Dios, no puede venir de otro lugar. Segundo, suplirá todo. En Cristo lo tenemos todo. Todo lo puedo en Cristo, Él es mi proveedor. Y tercero, conforme a, es decir, que lo vamos a hacer conforme al método de Dios, las Sagradas Escrituras. No vamos a ocupar otro método. Yo doy clases ahí en una universidad, en una maestría, pero no es ese método el que voy a traer aquí. Es el método de la palabra de Dios. Quiero que sepa que Dios es el mejor experto que hay en política económica y financiera. Lo que sucede es que el hombre le ha dado la espalda. Y vamos a ver que el Egipto, cuando él era el reino que dominaba sobre todo, aún a ellos Dios les dio una política económica que venía del cielo para salvar a su pueblo Israel. Se fueron beneficiados todos los egipcios, porque gracias a Israel, Egipcio no pereció en esa ocasión, pero el propósito era rescatar a su pueblo. Así que si usted está hoy aquí, sepa que Dios tiene cuidado de usted. Él cuida de ti. Se necesitan tres cosas: fe en Dios, confiar en Dios y vencer el temor. Y tercero, pero para mí en ningún orden de importancia, los estoy poniendo a todos y por igual, aplicar los principios y valores bíblicos que la Biblia nos enseña. Dios quiere que usted y yo confiemos en Él como nuestro proveedor. Si necesito algo, iré al Señor. Si me falta algo, se lo pediré a Él. Si no sé qué hacer y no tengo idea de a dónde correr y a dónde ir, lo buscaré a Él en oración. Y el verso 6 nos decía, y con acción de gracias. Saludamos las promesas de Dios como que ya las estamos viendo. Y yo puedo testificar que así lo ha hecho el Señor. Jehová Jireh es nuestro proveedor. Un hombre que hay testimonio de él en la Biblia, que así fue llamado amigo de Dios porque caminaba con Dios, nos está diciendo que Jehová provee. Dígale al hermano que está a la par suya, Dios provee a tu necesidad, dígaselo. Dios provee a tu necesidad. Dios le va a hablar así
cuando haya una necesidad, agárrese de la Biblia, literalmente agárrese de la Biblia, de la palabra de Dios, y Dios suplirá esa necesidad. En el monte de Jehová será provisto. Cuando usted necesite algo, hermano, no vaya a la Defensoría del Consumidor, no vaya a pedir un consejo financiero en un banco, vaya al monte de Jehová. Y allí derrame su corazón, allí derrame su alma, preséntele su necesidad al Señor, y después que haya hecho esa petición, espere, no se vaya, espere. Un día si es necesario, 2 días si es necesario, 3 días si es necesario. Yo esperé casi 9 años por una respuesta, y Dios la dio, porque no nos fuimos con mi esposa, la esperamos, y Él fue fiel y Él cumple su palabra. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y cuando dice nada, eso significa exactamente nada. No sea lo que sea, es nada faltará. Dios es el dueño de todo. Y la bendición de Jehová es la que da a nuestras necesidades. Y dice que no añade tristeza. Tomé la foto inicial del águila, y realmente el águila es real. Es la más grande y la más hermosa de todas las águilas, porque me gustó varias cosas de ella. Es la que vuela a lo más alto, casi yo creo que se encuentra con los aviones y quizás un poquito hasta más allá. Es la que puede llegar a lo más alto. Yo le llamo el lujo, el diseño lujoso que Dios le dio a esa ave cuando extiende sus alas y la fuerza que tiene en sus patas, en sus garras. Habla de algo poderoso, de un diseñador que sabe poner un detalle en cada cosa y lo hace perfecto. Dele un clic al siguiente. Ese pajarito que está allí, ¿cuánto cree que se habrá tardado un pintor en dibujarlo tan bonito como está allí? Si pidiéramos uno en hilo vasco, no va a quedar igual. Y el siguiente, otro clic. También estaban bonitos. ¿Y quién los hizo a ellos? No les oigo. ¿Quién los hizo? Amén. Cuando estemos orando, cuando nos vamos delante del Señor, tenemos que hablar y decir: Señor, yo reconozco que tú eres el creador, y esos pájaros que están allí fotografiados me hablan de tu grandeza, y si lo hiciste así con ellos, ¿cómo no lo harás conmigo? Tiene que creerlo, hermano. Por eso la primera ruedita que puse en la lámina anterior decía: fe en Dios. Siguiente. Mirad los lirios del campo. Esta foto habla por sí solo. Mírela bien, seguro usted los conoce, los lirios del campo. Y cuando Jesús hizo referencia a los lirios del campo, dijo que ni aún Salomón se pudo vestir como uno de ellos. Y estos lirios nacen en el campo. O sea, no estamos hablando del jardín del palacio del rey. No estamos hablando de el Château de Versailles en Francia, que es el palacio de los más encantadores, con los jardines más grandes que hay allí. Es una belleza poderlo ver en foto. Algún día vamos a estar ahí. Pero viendo eso, uno dice: caray, a este hombre le gustaban las plantas, las flores, se miraba que disfrutaba de eso. Pero Jesús usó un ejemplo como este. Mirad los lirios del campo. ¿No valéis más vosotros?, preguntó el Señor. Pregúntese ahorita a usted mismo: ¿no valgo yo más que ese lirio que está allí? ¿Acaso Dios no me ha dado un valor eterno con la sangre de Cristo, limpiando todos mis pecados, resucitando al tercer día para darle salvación y vida eterna? ¿No vales más tú que ese lirio? La respuesta es sí. Sí, créalo. Se necesita fe en Dios. Amén. Siguiente. La necesidad que tenemos es de romper ciertas cadenas o ataduras. Renunciar a muchas cosas que no queremos soltar.
A veces Dios o no recibimos cosas porque nosotros no queremos soltar lo que Dios nos está diciendo. Hijo, suelta eso, rompe con eso, porque después viene mi bendición. Mira tus caminos y sé sabio. Un clic, hermano. Mira tus caminos y sé sabio. ¿Qué pasaría si voláramos así? Al revés, las águilas no vuelan así. ¿Qué pasaría si camináramos con los pies para arriba? Para empezar, yo creo que no llegaríamos muy lejos. Quizá un gimnasta o un deportista lograría planear como ese águila que está allí, pero nosotros debemos examinar nuestros caminos. ¿En qué caminos estoy? ¿Por qué sendas estoy que me han llevado a donde ahorita mi situación? Ese es el camino que el Señor me pide. Debemos recordar que raíz de todos los males es el amor al dinero. Y ese versículo está puesto allí porque cuando hablemos de los principios y valores de Dios aplicado a las finanzas, vamos a estar hablando mucho acerca de dar, pero no solamente tiene que ver con el dinero. Vamos a ver que hay otras cosas que la Biblia nos enseña acerca del dar y que no todo es dinero. No llevemos pesadas cargas que excedan nuestras fuerzas. Ese mismo águila esplendoroso sale a cazar y en esa foto lo que está cazando es un lobo, sí, un lobo así de grande, pesado, fuerte. Si nos encontramos con ese lobo nos come, seguramente nos ataca y no sabemos qué pasaría. Pero esa águila lo agarra y se lo va a llevar para él, írselo a cenar. Pero ¿cuántas veces nosotros hemos estado pareciéndonos a ese lobo, a esa águila? Apoyados en nuestras alas fuertes, apoyados en nuestras garras quizás, perdón con la expresión que acabo de decir, pueden ser sus capacidades, que yo tengo experiencia, es que ya tengo tantos años, es que yo soy licenciado, ingeniero, doctor, postdoctor y después no sé qué se van a inventar, que hablo un idioma, 2 idiomas, 3 idiomas, que somos la familia más grande de El Salvador, 24 hijos, o sea, encontré a alguien así allá por, ¿cómo se llama? El Pital. 24 hijos, yo creí que me estaba tomando el pelo, pero no, era cierto. ¿En qué confías tú? ¿Confías en tu fuerza? ¿Confías en que puedes volar a las alturas? ¿O estás confiando en Dios? Necesitamos ser instruidos para ser libres como Dios nos quiere ver. Hay conceptos humanos de la libertad financiera. Y estos conceptos humanos vienen de una expresión como la que está en ese billete. Cuando las crisis financieras llegan, pues el personaje George Washington del billete de $1 se toca la cabeza preocupado que no sabe cómo va a salir de allí. Es una ironía porque el billete dice libera al portador de toda obligación. Cada vez que usted entrega un billete, libera de su obligación. Usted está pagando, entrega un billete y eso lo libera de un pasivo, una deuda. Usted queda libre de esa deuda. El hombre tiene muchos conceptos equivocados acerca de la libertad financiera como la que Dios habla. Y entonces acuña varios términos acerca de la libertad financiera y sobre todo el propósito para el cual él quiere ser libre financieramente. Y cuando uno lee estos, quiero ser libre para hacer lo que quiera, cuando quiera. ¿Dónde está el propósito de Dios allí? No se ve. Siguiente. Dele clic a todo ahí. Quiero disfrutar y vivir la vida en mis propios términos. Quiero eliminar y reducir el estrés, la preocupación, las relaciones deficientes. No quiero trabajar. Hay personas que están en esa situación. Ya no quieren trabajar. Quiero tener suficiente dinero para mi estilo de vida. Que no vamos a entrar en detalle cuál es el estilo de vida. Se expresan en estos términos. Siguiente, hermano. Quiero dedicarme a otras actividades. No tener deudas para vivir con pocos ingresos y disfrutar de algunos lujos más. Yo leí bastantes veces estos propósitos y dije, acá no veo un propósito de Dios.
¿para qué queremos ser libres financieramente hablando? Porque nunca he ido a Europa, entonces yo quiero subirme en un avión e ir allá. No estoy en contra de eso. Es decir, Dios lo puede bendecir y no solo ir a Europa, puede ir a otros lados, Dios puede hacerlo. Pero la pregunta es, ¿por qué le estoy pidiendo yo una liberación al Señor en esta área de las finanzas? ¿Dónde está el propósito que Dios va a poner en usted para usar, para la gloria de Dios, esos recursos? Siguiente. El sendero de la libertad financiera tiene una sola dirección, hablando en términos bíblicos, y eso es lo que apunta esa flechita. Su liberación viene de lo alto. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Quiere decir que su mirada tiene que estar puesta en el Señor. Su corazón debe estar rendido y humillado delante de Dios, y sus rodillas también dobladas, buscando la ayuda de Dios. En la farmacia cristiana venden unas pastillas que se llaman rodillol. Hay que tomarse varias de esas para doblar el corazón, para doblar la frente, para doblar su rodilla delante del Señor. Allí viene la respuesta. Son mucho más efectivas que la Panadol, que la Tylex, etc. De esas no tome, es de las otras que le dije. La Biblia nos enseña que esos valores y principios se tienen que usar para planear y vivir como Dios quiere vernos financieramente hablando. Salmo 32:8 dice, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. A veces no comprendemos en qué nos estamos metiendo cuando firmamos un documento. Cuando vamos al banco y nos dicen, firme aquí, son como 20 hojas con letra chiquita, usted la firma y no se da cuenta qué es lo que está comprometiéndose, a qué lío se va a meter. Pero estamos enfocados en el cheque que nos van a dar, en el depósito que nos van a dar y no en toda la letrita chiquita, que es lo más delicado. Y no lo leímos. No, es que ya la voy a leer en la casa. Ya en la casa ya es tarde, hermano, hay que leerlo antes. Y nos va a enseñar el camino, porque a veces, si yo pregunto, ¿y en ese camino cómo es que usted entró y cómo es que llegó hasta allí donde está? ¿Será que Dios quería que usted entrara en ese camino o usted se metió solito? Y ya estando allí, las cosas no salieron como usted pensaba y ahora necesitamos del auxilio de Dios. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también le libraré. La buena noticia es que Dios siempre nos da un chance de salir. Dios siempre nos va a extender su mano poderosa para salir y ser rescatados por su misericordia. Hace justamente 8 años, nuestro pastor, Lisandro Bojorquez, publicó un libro, lo he puesto ahí, Estrategias prudentes ante una inminente bancarrota financiera global. Tiene 7 capítulos. No he hablado con él y tampoco me pidió que lo pusiera, pero después que estuve estudiando la porción de la Biblia y lo vi, yo dije, el hermano va a tener que, no está por acá, por cierto, pero ahí me le cuenta, hermano, va a tener que hacer un segundo tiraje o un tercer tiraje, yo creo, por lo que voy a mostrar en la siguiente lámina. Cuando vemos allí rendir los recursos para que Dios sea el que nos ayude a administrarlos, y luego todos los capítulos, el 6, honrar la visión de Dios, el mensaje que él tenía allí dice, al aplicar esos principios, las promesas de la provisión de Dios se harán una realidad en nuestra vida, aún en circunstancias adversas. Y eso de circunstancias adversas es porque esta lámina la busqué hoy, salió la noticia el día de ayer, donde uno de los organismos internacionales, CEPAL, Comisión Económica para América Latina, dice, este año otra vez América Latina va a tener un crecimiento negativo, menos 0.8 por segundo año consecutivo y las perspectivas no se ven muy halagadoras. Yo voy a dejar copia de la presentación, ahí está El Salvador, 2015-2016, así que ahí nos podemos encontrar. Lo que estoy diciendo es que usted ni yo y yo no sabemos cuándo va a cambiar las circunstancias. Usted y yo no sabemos cuándo algo va a ocurrir que va a cambiar nuestra perspectiva. Nos sentíamos tranquilos, nos sentíamos seguros y de repente aparece algo que no lo esperábamos y nos entra un temor.
Nos preocupamos, ¿cómo voy a hacer para todas las cosas que tenemos como compromisos? Me voy a referir a los principios y valores. Algunos, por supuesto, son los que el hermano pastor ya había presentado en su libro, el hermano Ricardo también los mencionó hace un momento. Dios es dueño de todo. Quiere decir que hasta en la manera en que hablamos tenemos que revisar. Mi carro, mi casa, mi negocio, mi sueldo, mi. ¿Y cómo lo lograste? Ah, es que yo. Todo lo logramos el yo. Pero preguntémonos qué dice este principio. Dios es dueño de todo. Dar a Dios debe ser nuestra prioridad. Dios es honrado cuando damos. Compartir y ayudar a los demás. Dar sin esperar algo. Y ser dadivosos. Sobre el primero, Dios es dueño de todo. ¿Es mío o le pertenece a Dios? A la par he puesto los versículos. Salmo 24:1 dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo. ¿Y qué sigue? Los que en él habitan. ¿Quiénes habitamos? ¿En dónde estamos nosotros? ¿En qué planeta vivimos? Usted está parado en el planeta Tierra, ¿ok? ¿Alguien piensa lo contrario? Nadie está parado en Júpiter, ¿ok? Pues no hemos llegado todavía ahí. Estamos en el planeta Tierra y a mí me llamó la atención cuando dice la Tierra es propiedad de Dios. Nosotros somos de tierra también. Así que usted y yo le pertenecemos ¿a quién? Y todo lo que tenemos es ¿de quién? ¿Es suyo? Entonces dígale al que esté a la par, todo lo que tienes le pertenece a Dios. Dígale. No te pertenece a ti. Es de Dios. Primer principio. Y ahí hay una serie de textos muy bonitos. Todas las cosas son tuyas, cielo, la tierra. Usted piensa mucho en la riqueza. No dijeron que sí, pero yo creo que sí. Piensan en eso. Procede de Dios, así que si usted se acerca a Dios, Dios bendice. Toda la abundancia que he preparado de tu mano es y todo es tuyo. Está hablando David en los preparativos de la construcción del templo. Primera de Crónicas, capítulo 29, y dice que Él escudriña el corazón y la rectitud te agrada. Dios sabe si cuando damos lo estamos haciendo con gozo y alegría o lo está haciendo con un ceño fruncido. Ay, lo voy a hacer, pero que mejor no hubiera venido al culto. Dios te conoce. Dios sabe cómo está tu corazón. A los israelitas los puso a dar vuelta 40 años en el mismo desierto. 40 años. Póngale cuántas vueltas dieron. Dios quería saber qué había en el corazón. Yo no sé si algunos de nosotros estaremos dando vuelta en el mismo lugar y no encontramos la salida porque Dios quiere conocer lo que hay en tu corazón. Dios está interesado en saber qué hay en tu corazón. Él lo sabe, pero quiere que tú lo descubras. Señor, ¿te amo por lo que eres o te amo por lo que me das? ¿Cómo está el asunto? Amén. Somos mayordomos, no somos los dueños. Así que cuando le pregunten, mira, ¿y dónde vivís? A mi casa. ¿Y cómo viniste al trabajo? Es que tengo mi carro. ¿Y cuántos carros tenés? Yo tengo 2, 3, 4, no sé cuántos. Yo le estaba diciendo al Señor, Señor, tengo que revisar la forma en que hablo. Porque nos vamos en directo, estamos como el mí se nos ha pegado enormemente. Y este versículo me decía, no es tuyo, es de Dios, le pertenece a Dios, tu función es únicamente administrar lo que es de Dios. ¿Usted quiere tener de jefe a Dios? Pregunto. Aunque no diga que sí, ya lo tiene, hermano. Él es su jefe y Él es el mío. Él siempre lo ha sido y queremos hacer las cosas bien para Él. Él es dueño de todo. Nos significa que tenemos una relación estrecha y de confianza. Dios no le va a dejar encargado a nadie que no sea fiel con Él.
Nada, no va a dejar encargado a alguien que eche a perder la hacienda del rey. Él va a dejar encargado a alguien que sea un discípulo, un mayordomo, porque tiene que rendir cuentas, un corazón que tiene una gratitud enorme y reconoce la grandeza de Dios y su soberanía sobre la vida de él. A ese le da una responsabilidad. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entre mayor es la relación con Dios, mayor el gozo de trabajar para el reino. Y hablamos del siervo fiel y prudente, al cual el Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración. Y ese a tiempo significa que cuando el Señor nos encomienda algo, a través de su palabra, a través de los pastores, a través de los supervisores, de los líderes, a los que el Señor ha puesto en esos ministerios, ¿cómo debo responder? En el ejército, bueno, yo no soy militar, pero algunas personas que conozco, ellos siempre contestan ¿de qué manera? ¿Cuál es la respuesta de un militar cuando le dan una orden? ¿Se cuadran? Bueno, sí vea, sí vea. Sí, señor. Y no pueden decirlo, sí, señor. Inmediatamente lo mandan a la Bartolina ahí, no sé a dónde más, y lo ponen en línea. ¿Va? Esa no es la manera de contestarle a tu Señor. ¿Cómo le contestamos a nuestro Señor? Ay, Señor, ahorita estoy cansado. Que vaya hermano Roberto, mandarlo a él, Señor. No, que vaya el hermano Ricardo, él es más activo. Allá está el hermano Nelson. Mandarlo a él, Señor. O le contestamos, sí, Señor. Como Dios quiere oírnos, Él es nuestro Señor. Amén. Yo no sé si me van a volver a invitar, hermano, porque los veo ya muy serios. Dar a Dios debe ser nuestra prioridad. Si todo es de Él, y yo reconozco en mi vida que todo es de Él, yo debo darle lo que es de Él. Me refiero a Malaquías, libro de Malaquías, capítulo 3, del verso 10 al 12. Dele al Señor lo que a Él le pertenece. No se quede con eso porque eso es difícil. Es difícil, le va a salir más caro, sépalo, le va a salir más caro y Dios no quiere que usted experimente una situación por quedárselo con lo que no le pertenece a usted, le pertenece al Señor. Es más, todo es de Él. Él nos deja el 90 y solo se queda con el 10. Amén. De lo recibido de tu mano te damos, le dijo David, y lo está diciendo un rey, uno de los reyes a quien Dios le dio mucha abundancia. Y a su hijo le dio todavía más, por cuanto no me pediste riquezas ni la vida de tus enemigos, sino que me pediste sabiduría. Te voy a dar sabiduría más que a todos y con ello además te voy a dar todo lo que no me pediste. Así le contestó el Señor a Salomón. De lo recibido de tu mano te damos. Le damos también a Dios nuestro tiempo y nuestra prioridad debe ser Él. Buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. Quiere decir que ese es el orden de las cosas en el reino de Dios. Buscamos primeramente el reino del Señor, nos involucramos primero en eso. Tu tiempo, tus recursos, tus capacidades, tu experiencia, cuántos idiomas sabes, etcétera. Lo ponemos a servicio del Señor, damos de eso para nuestro Señor. Hágala cuentas, si el Señor nos pidiera el 10% de nuestro tiempo, ¿cuánto es eso? ¿El 10% de 24 horas? 2.4, 2 horas 40 minutos. ¿Oramos 2 horas 40 minutos? Yo estoy aprendiendo primeramente. ¿Cuánto oré ayer? ¿2 horas 40 minutos? ¿O voy a escuchar aquello que dijo el Señor a sus discípulos? No habéis podido orar conmigo ni siquiera 1 hora, o sea que 1 hora es menos del 10, o sea que ni siquiera llega al 5. El 5% es como un 4% más o menos. Y si nos pidiera el 10% de las otras cosas, de tus capacidades, hablas 2 idiomas y lo estás poniendo al servicio del Señor. No puedo
tomar en cuenta a Dios en todo. Les voy a contar algo que me pasó y el Señor me enseñó algo en eso. Yo había querido vender una casa por 1 año y medio. Nada. Por razón de trabajo tuve que lo habíamos hecho con la familia, contraté una empresa, después con los amigos, anuncios en el periódico. Nada. Así como lo oye, nada. Salí de viaje, estaba en España por razón de trabajo y después de la reunión me fui al hotel, sentí una necesidad de orar. Y cuando estaba en la habitación me puse a orar y ahí el Señor trajo a mi mente el tema de la casa. Y en mi oración, Señor, he hecho todo lo que se puede hacer para vender esta casa y le hice la gran lista, ¿verdad? Esto. Aquello como que, ¿hiciste todo lo necesario? Y yo, sí. En ese momento que ya había terminado la lista, una pregunta surgió. ¿Me tomaste en cuenta a mí? Eso fue todo lo que el Señor me puso. Y yo dije, en la lista no estaba. Le pregunté a Dios si Él quería que hiciera esto. Yo empecé a llorar y le pedí perdón al Señor. Me reconcilié con el Señor porque lo había ofendido, no lo había tomado en cuenta. Y en ese momento le dije, Señor, yo al regresar voy a quitar esos rótulos y yo no voy a hacer ni una acción más a menos que tú quieras que yo haga eso. Y yo no voy a poner anuncios, no voy a buscar a nadie y solo voy a saber que tú quieres que venda eso si tú me traes ese comprador al frente de mi casa y me dice, quiero comprar tu casa. Regresé, le hablé ese mismo momento a mi esposa y le dije, esto y esto me acaba de pasar, así que al solo llegar yo voy a quitar ese rótulo y no vamos a hacer nada hasta que el Señor diga qué tenemos que hacer. Cuando yo regresé viernes domingo en la noche, entonces el lunes a las 6 de la mañana me voy para la casa a quitar todos los rótulos, olvidé las llaves de la casa y no tenía escalera, así que se me quedó un rótulo allá arriba en la segunda planta, ese no lo pude alcanzar, todos los demás los quité. Y yo dije, Señor, perdóname, pero no traje las llaves y se me quedó y no tengo escalera. Y no sé cómo quitar eso porque el rótulo estaba por el lado de adentro, entonces no sabía cómo hacer. Entonces en la tarde, Señor, vengo y lo quito. Ese mismo día que yo iba bajando, yo le dije, Señor, pongo esto en tus manos y le hice una promesa ahí al Señor. Ese mismo día, 6 de la tarde, eso que le pasó fue a las 6 de la mañana. Ese mismo día, a las 6:30 de la tarde, cayó la llamada. Buenas tardes, sí. ¿Usted es el señor que vende la casa en tal lugar? Sí. Estoy parado frente a su casa y le quiero comprar su casa. Yo me quedé y le dije, fíjese que por la hora, que por qué no lo dejamos para mañana. No, porque estoy parado frente a la puerta de su casa y quiero comprar su casa. En ese momento el Señor me recordó lo que yo había dicho hacía 12 horas, 6 de la mañana. Ahí entendí que hay que tomar en cuenta a Dios en todo lo que usted haga. Así se camina mejor, hermano. Así se camina mejor. Cuando no tomamos en cuenta a Dios en nuestras decisiones, en nuestros actos, en todo, no espere que la cosa salga como usted espera. No le puedo ganar a Dios cuando se trata de dar. Cuando usted da, el Señor se lo devuelve. Es que el Señor no se queda con nada. Hay un versículo que dice, a Jehová presta el que da al pobre, y lo que le haya dado se lo devolverá. Y a mí me llamó la atención que el texto dice que a Jehová le prestamos cuando le damos al pobre. O sea que no está diciendo cuando le prestamos al pobre, sino que cuando le damos. Es como el Señor lo toma como que se le estuviéramos prestando a Él y Él nos lo va a devolver. Dios no necesita nuestro dinero. Peor si no se lo damos de verdad, con todo nuestro corazón. Él lo que quiere es tu obediencia. David y la casa de Dios, yo con todas mis fuerzas, quiere decir que toda
Todo lo que llegue a tu casa por el uso de tus fuerzas debe entrar. Tengo mi afecto en la casa de Dios, así era David. David danzaba en la presencia del Señor y le gustaba estar en los atrios de la casa de Dios. He dado para la casa de mi Dios, y él le hace un llamado al pueblo. ¿Quién se une conmigo? Y luego dice, los jefes de familia. ¿Cuántos jefes de familia tenemos aquí? Con nosotros, hermano. El llamado es con nosotros. Jefes de familia, administradores de la hacienda del rey. ¿Y quién es el rey? Nuestro Señor Jesús. Él es el rey. Y se alegró el pueblo porque de todo corazón dieron a Jehová voluntariamente. Así que no queda tristeza, no queda preocupación. Y ahora que ya di esto, ¿cómo me voy a hacer? ¿Me va a faltar para? No, hermano. De eso se trata, de confiar en Dios. Él lo hace. Tomé unas fotos, hermanos. Al final no estaba seguro si la primera era real, pero la encontré ahí casi que en un pergamino casi, sobre el templo de Salomón, pero de los otros dos sí estoy seguro. El primer templo, si usted mira eso, en aquellos tiempos, estamos hablando de que no había toda la tecnología de hoy, sino que en aquellos tiempos, construir un edificio de esos, pues sí que se necesita muchos recursos. Pero David le prometió en su corazón al Señor, porque él quería agradarle al Señor, y no importaba cuánto tenía que dar para hacerlo, él lo dejó. No lo construyó él, sino que su hijo Salomón. Y Salomón siguió al pie de la letra. 7 años se tardó. Y después vino Nabucodonosor y lo destruyó. El segundo templo, que se llama en reinado de Zorobabel y a través de Artajerjes, que era como el líder de los israelitas en el reino de Zorobabel, él lo reconstruye. Algunos dicen 20 años antes de Cristo, en los tiempos de Herodes, eso es lo que se dice. No he pasado por el Instituto Bíblico todavía, hermana, así que si me equivoco en algo de eso, me avisan, me corrigen. Y luego viene el general Tito Flavio Vespasiano y lo destruye, cumplimiento de una profecía. He dejado en interrogante tercer templo, porque leyendo unos datos de Israel, en el año 2014, en el año 2015 y también en este año 2016, ellos han estado hablando del tercer templo. Y ya publicaron el video tridimensional donde ellos muestran cómo quieren que sea el tercer templo, y eso tiene que ver con una profecía bíblica. Dios es honrado cuando damos. Lo honramos con nuestros bienes, que ya dijimos que no son nuestros, le pertenecen a Dios, y con la primicia de todos nuestros frutos, Proverbios 3:10. Honramos a Dios cuando le damos a nuestro papá y a nuestra mamá. Honramos a Dios cuando nos acordamos de nuestros viejitos. Yo siempre le digo a mi hija, tú estuviste 9 meses allí, adentro, en el vientre de mamá. Y ella dice, yo quiero entrar otra vez. Pero se lo digo porque quiero que ella dimensione aún a su pequeña edad, tiene 6 años, lo que significa que mamá la estuvo llevando para arriba y para abajo con ella 9 meses. Los hombres no sabemos qué es eso. Solo imagínense que eso fuera posible, 9 meses, ustedes allí llevando eso. Pues yo no sé si, no, Señor, qué bueno que no hiciste eso, porque yo creo que no lo haríamos bien, como lo hacen las hermanas. Jehová es el que nos da el poder de hacer riquezas, no somos nosotros, hermanos, son sus capacidades, Dios es el que bendice. También damos a Dios honra cuando nuestra vida, en humildad y obediencia a Dios, es temeroso, somos temerosos delante de Dios. Temeroso no es tener miedo, temeroso es, te amamos, Señor, te respetamos y te obedecemos. Y te damos por todo lo que es tuyo. Cualquiera de vosotros, dijo Jesús, que no renuncia a todo lo que posee, la sentencia es dura, no puede ser mi discípulo. Que no renuncie a todo lo que posee, y esto me hizo preguntarme, ¿qué es lo que yo poseo? ¿Será orgullo? ¿Será que no me suelto el carro? ¿Será que el dinero no lo suelto? ¿O qué es lo que Dios me está pidiendo que debo renunciar a ello? Porque mientras no renuncies a eso,
se vuelve en un obstáculo para tu relación con Dios y para tu servicio a Dios. Algo nos pide el Señor que tenemos que renunciar. Usted sabrá qué es, yo no lo sé. Compartir y ayudar a los demás. Manos diligentes traen bendición. Manos diligentes. Debemos recoger en tiempo de la siega. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, el cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en verano su comida y es un ejemplo. ¿Para quién? Para usted y para mí. Una hormiguita usó el Señor para ponernos una gran lección. Debemos usar los dones y capacidades que Dios nos da para servir en el reino de Dios. Tengo 20 años de venir a la iglesia. ¿Y cuántos años de servir al Señor? Tengo 30 años de congregarme. ¿Y cuántas almas he traído a los pies de Cristo? Al menos los invité aquí a la casa del Señor para que escucharan la palabra del Señor y que el Señor fuera el que redarguyera allí. Y han pasado todo ese tiempo y nos preguntamos, Señor, ¿he hecho lo que me dijiste? Más bienaventurado es dar que recibir. Había un trío hace ya bastante tiempo llamado Los Paladines del Reino, creo que todavía cantan como solista Porfirio Díaz, si mal no recuerdo. Porfirio. Nosotros lo conocíamos él y a mí me gustaba llevarlos a la iglesia. Sí, hermano, Porfirio, venga a cantar. Y él cantaba, no puedo ganarle a Dios cuando se trata de Dios, cuando se trata de dar. Si yo doy, no es porque tengo, más bien tengo es porque doy. Y cuando Dios me da es porque me quiere pedir. Así que no le puedo ganar a Dios cuando se trata de dar. Pruébelo. Más bienaventurado es dar que recibir. Dar sin esperar algo a cambio. Debemos vivir nuestra vida para dar y agradar a Dios. Él ama al dador alegre. Usted se sentiría feliz si alguien llega con un regalo y dice, te traigo este regalo, fíjate que no te lo quería traer, me costó venirte a dejar. ¿Cómo te sentirías? ¿Animado a recibirlo? O mejor le decimos, ¿sabe qué? Lléveselo mejor. Y cuando se sienta así, pues mejor ni salga de su casa, porque a nadie nos gusta recibir un regalo en esos términos. Si caía llorando, llegó a regalarme lo que me llevó. Dios no ha sido así con nosotros. Él dejó su trono de gloria, se despojó de su naturaleza divina, tomó la forma humana, esta carne corruptible, murió en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día y luego dijo, les he dado potestad de ser hechos, llamados hijos de Dios. Eso es nuestro Dios. No olvidemos ninguno de sus beneficios. Salmo 103, léalo esta noche y recuerde todos los beneficios que usted ha recibido. Y si ese Dios le ha dado tantas cosas, ¿cómo debemos darle a Dios? De un mensaje de fe, su testimonio, lo que Dios ha hecho con usted, cuéntelo, cuéntelo. No, es que se van a reír, no me van a creer, cuéntelo, hermano. Usted no sabe cómo Dios va a ocupar esas palabras para llevar bendición a otras personas que también han pasado por algo similar. Da de gracias recibiste, da de gracias. Seamos dadivosos. El alma generosa es la que es prosperada. Da y se os dará, dice Lucas 6:38. Y aquí, que cuando dice da y se os dará, Jesús estaba hablando de echar fuera demonios, sanar a los enfermos, resucitar a los muertos, echar fuera los espíritus endemoniados. De eso estaba hablando cuando dice, dad, de gracias recibiste, dad de gracias. Dar con el corazón al que necesita. Siempre se puede dar sin amar, pero nunca se puede amar sin dar. ¿Cómo encontramos que Dios nos amó? De tal manera amó Dios al mundo que, ¿qué sigue? Que dio. El que ama, da. ¿Dio a quién? Lo más valioso que él tenía. Abraham, el amigo de Dios, no dudó en darle a su hijo, su único hijo Isaac, que Dios le ha dicho, sacrifícame a tu hijo.
Y él no dudó y dice que agarró al muchacho y lo amarró. Y estaba a punto de sacrificarlo cuando Dios le dice, no le hagas daño al muchacho. Antes Abraham le había respondido a su hijo, Padre, traemos aquí la leña, traemos esto para el holocausto, ¿y dónde está el cordero? Y la respuesta de Abraham, antes de que llegaran hasta allá arriba, fue, Dios se proveerá de un cordero. La viuda de Sarepta. Llega Elías y, bueno, ella solo tenía una porción de harina y de aceite para hacer el último pan, dárselo a su hijo y echarse a morir, así dice la Biblia. Y en eso llega Elías y dice, prepárame un pan y me das a mí primero. Yo no sé qué nos harían en estos días si llegamos haciendo eso a una familia en esas condiciones. Nos van a demandar y acusar de un montón de cosas. Pero Elías no estaba siendo injusto con esa persona. Lo que estaba haciendo era activar la fe de esa persona, de su hijo, con su hijo, que creía que era lo único que había y después se iba a morir, pero Dios envía a este siervo para mostrarle que Dios es un Dios proveedor, y después de eso, ella obedece. Ella no le dice, pues no te lo puedo dar porque primero mi hijo y después nos morimos, y aunque tú seas el varón de Dios, yo no te lo doy. Ella no contesta así, él dice, aunque esto es lo único que tenga, yo te lo voy a preparar así como tú lo has dicho, obediencia. Dios no quiere tu dinero, Dios no quiere tu carro, Dios no quiere todo lo que tengas, no lo quiere Él quiere tu obediencia. Y como resultado de esa obediencia, la viuda de Sarepta fue a traer todas las vasijas y canastas que habían en la ciudad de esta, y Dios hizo un milagro, empezaron a echar aceite y se llenaron todas, y todavía le dice al hijo, ve a traer más. El hijo va, retrae más, y finalmente si ya no hay, y si hubieran muchas más vasijas, todavía las estuvieran llenando por el milagro que Dios hizo. Y esa mujer, la viuda de Sarepta, vio el milagro de Dios y dice que con eso ella pagó lo que debía y le sobró para vivir todo el resto de sus días. Así que no murieron ni ella ni su hijo por su obediencia a lo que Dios les pidió, y era algo difícil lo que les había pedido, pero ellos lo obedecieron, y de resultado de eso vino la provisión de Dios. Dios desea que vivas. Vamos a ver rápidamente algunas estrategias. Siguiente. Elabore un presupuesto. Aquí voy a entrar a como algunas sugerencias, recomendaciones. ¿Cuántos elaboran un presupuesto de sus ingresos, sus gastos, para ver cuánto tienen o cuánto les falta? Levanten la mano. ¿Lo hacen todos los meses o una vez al año? Ok. No me sorprende porque también doy clases en una universidad y a todos los grupos que les doy clases les hago la misma pregunta. Y siempre es 1 o 2. 1 o 2. Pero es que no tenemos una cultura de ahorrar. No tenemos esa cultura, no hemos sido enseñados, nos hemos formado. Y esa es la primera recomendación que les quiero hacer. Elabore un presupuesto. Ay, hermano, pero eso es muy complicado, eso estar llenando un formulario y metiendo datos en Excel, mire. No, eso no es para mí. Es bíblico. Si abre Lucas capítulo 14, verso 28 y el verso 31 dice lo siguiente: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, lo que usted quiere edificar, hermano, quiere ampliar su casa, quiere comprar un carro, quiere hacer un viaje, quiere lo que sea, quiere edificar una torre, la torre que sea, no se sienta primero? Y me encantó esto porque dice, Dios nos manda a sentarnos primero. Controle ese impulso, siéntese y planee. Calcula los gastos. ¿Cuánto tengo? A ver, vamos a ver esto y esto, haga cuentas. A ver si tiene lo que necesita para terminar. Y hay una aplicación en el campo militar también. ¿O qué rey, el que toma la decisión, marcha a la guerra contra otro? Si no, se sienta. A los dos los mandó a sentar. Y si hubiera otro versículo, Lucas, o bien sería Luis 24:3, algo así, diría algo así como, o quién de los hermanos de la iglesia Josué, antes de ir a gastar, o ir a comprar, o ir a hacer lo que ustedes quieran, se sienta primero, nos diría lo mismo: hijo, siéntate, cálmate,
siéntate. ¿Por qué nos manda a sentarnos el Señor? ¿No se ha preguntado, y por qué no? Si yo ya quiero, ya vi los zapatos, están bien bonitos, tenemos llena allí la cosa de zapatos y queremos otro. Es que ya los vi, está en una oferta, me lo dan al 2 por 1. Y lo que te dice el Señor es, hijo, siéntate primero, siéntate y haz cálculos. La sabiduría de Dios es así, hermanos, no es nuestra lógica, es la de Él, pero la de Él funciona. Y hacemos cuenta, presupuesto significa antes de hacer, antes de lo hecho. Así que antes de que usted vaya, usted compre, usted viaje, usted lo que sea, primero haga esto. Ayuda a saber cuánto ahorramos, cuánto tenemos, cuánto gastamos, si malgastamos, si ahorramos o invertimos. Siguiente. Si los ingresos que usted tiene son mayores que los gastos, se puede ahorrar y se puede invertir. Si sus ingresos son iguales a sus gastos, debemos buscar maneras de cómo incrementar ingresos o reducir gastos. Tenemos que preguntarnos, ¿estoy usando todos los dones y capacidades que Dios le da? ¿Cuántos de acá tienen una profesión, ingeniero, licenciado o lo que sea? Levante la mano. Bastantes. Pregunto, ¿estás usando esos dones que Dios te ha dado? Usted puede ir a dar clases con lo que el Señor le ha dado. Yo no lo andaba buscando y el Señor me llevó a escribir el capítulo de un libro con unos profesores de Argentina. Ni me lo hubiera imaginado. Si usted me hubiera preguntado, mire, ¿qué proyectos tiene para hoy, para este año? Eso no estaba en mi mapa, pero el Señor me llevó allí. ¿Cuántos idiomas habla usted? ¿Puede hacer algo con ese idioma? Yo creo que sí. Y mientras encuentra eso, pues póngalo al servicio del Señor. Ahí nuestros hermanos necesitan traductores, ¿verdad, hermano Ricardo? Traductores. ¿Y qué idioma habla usted? Francés, alemán, no sé, otro más, ¿verdad? Mandarín. Póngalo al servicio del Señor. Si los ingresos son menos que los gastos, aquí surgen las preguntas, ¿no? Y eso es lo que viene a quitarnos la paz. ¿Cuánto falta? Quiere decir que hay una necesidad de recursos. ¿Cuánto debo? Quiere decir que hay un plan de pagos. Siguiente. Significa llevar las cuentas de lo que nos ingresa, pero sobre todo de lo que gastamos y llevarlas por escrito, no en la mente. No, mira, todo lo tengo calculado, sí, 20 más 30 más 40, aquí lo tengo todo. Yo no se me olvida nada. Así empezamos. El asunto es que después de las 40 y 50 y 100 veces ya no se acuerda cuánto era el primero, cuánto era el segundo, cuánto el cero. Y al final decimos, ¿y qué se hizo el dinero? No sé qué se me hizo. No llevas cuentas. Es importante planear su futuro. Para los que están empezando en su vida, saliendo de la parte académica, estudiantil y van a entrar a la parte laboral, tienen la oportunidad de escuchar estos consejos y preplanear desde ya su futuro. No, es que yo quiero ir a viajar con el primer sueldo que me den y el primer aguinaldo, un avión y subo. Voy a ir a ver al Barcelona, dice alguien. Hubo alguien que así me dijo, con el primer cheque que me den, al Barcelona voy a ir a ver. Y yo dije, caray, eso es lo que va a hacer. Yo le hubiera dicho, pues yo al Real Madrid. ¿En qué hacemos, no? Hay que definir con qué periodicidad. Quincenal, mensual, semestral, anual, diaria, semanal, etcétera. Necesitamos llevar algún control periódico y abrirlo en dos rubros, ingresos, gastos, una suma detallada, voy a poner un ejemplo, una suma detallada de ingresos, una suma detallada de gastos, y luego restar los ingresos, la suma de ingresos, suma de gastos, y eso nos va a dar un saldo de cuánto dinero tenemos disponible. No se extrañe que de repente ese resultado final, esa resta, puede ser en rojo, es decir, me falta, o puede ser en azul, que sería, estoy administrándolo bien y tengo un excedente. Siguiente. Haga un programa de pago mensual, ponga en un calendario, ahí he puesto un ejemplo, ¿verdad? Ahí es el mes de agosto, el próximo mes, 2016, usted puede usar un calendario como este, está en el
Outlook de Microsoft, ahí existe, entonces usted lo pone de esa manera y ahí va anotando, bueno, el martes hay que pagar el gas, la otra energía eléctrica, el recibo de agua, la cuota de un préstamo, lo que sea, ¿no? Y usted pone ahí un mapita, ¿no? Y póngalo en un lugar donde usted lo mira. Eso le ayuda a llevar sus cuentas y saber en qué obligaciones ya tiene y los puede cumplir. Esa misma información la podemos volcar en este formato, que es un formato de flujo de efectivo o un presupuesto. Acá lo que estoy mostrando es un ejemplo de un presupuesto con periodicidad quincenal. Se puede hacer mensual, incluso se puede hacer diario, ahí como uno lo guste, pero lo hice quincenal en este ejemplo para mostrar que si a usted le pagan cada 15, es bueno que usted sepa qué hace con su dinero cada 15. O si a usted le pagan una vez al mes, también está hecho para hacerlo así. Así que si le pagan mensual o le pagan quincenal, ahí está. Ese es un ejemplo de una persona que, un matrimonio, el esposo gana 600, la esposa gana 600, el esposo 800, no tiene nada que ver que querramos que sea así, es que me fui a leer las estadísticas y resulta que más o menos es eso, ¿no? En promedio anual en el país, el hombre gana más que la mujer y más o menos andan por esos rangos. Y se puede anotar. Entonces hago un detalle de los ingresos, los rótulos que están allí debajo, empiezo con el saldo inicial, cuánto tengo disponible, ya sea que usted maneje una cuenta del banco o no, y luego el detalle de todos sus ingresos le da la suma de todos. Siguiente. Luego viene el detalle de todos los gastos, no me voy a detener allí, ahí es como, ¿en qué gastamos? Todo el detalle de sus gastos. Siguiente. Se ve extenso porque yo lo abrí lo más posible de todo lo que se me ocurrió. Siguiente. Siguiente. Y al final llega fondos disponibles. No quise meterle números inventados, porque podíamos ilustrarlo así, sino que le puse puros unos. Si usted observa, todo tiene uno. Pero el archivo de Excel está hecho para que usted ponga los datos y calcula todo. Así que hay un archivo de Excel que lo pongo a disposición. Si usted quiere usarlo, solo dígame y se lo mandamos gratis. Lo puede ocupar. Y si tiene dudas cómo llenarlo, pues me escribe y con todo gusto le explico. Y al final sale cómo estamos. Esta información, puesto en gráficos, nos permite ver algo así. ¿En qué estoy gastando? Y allí uno encuentra rubros como otros gastos o de repente, no sé, comidas fuera de casa y empieza, bueno, y ahí en ese rubro ¿qué hay? Y sirve para saber, ¿estoy administrando bien estos recursos o no? Ayuda a ordenarse y luego tomar acciones. Si los ingresos son mayores que el gasto, me genera un ahorro, un excedente que lo tengo que utilizar de la mejor manera. Sirve para cancelar deudas y libera también efectivo. No lo vea como una oportunidad para gastar más. Le anuncian un aumento de sueldo y ya estamos pensando en qué lo vamos a ir a. Ya sé que no lo querían decir, ¿verdad? Lo llama a su jefe, mira, te vamos a dar un incremento de sueldo, te has portado bien, 20%, o te vamos a dar un bono, y apenas nos dijeron eso, ya estamos, aquello que bien, aquella vitrina, en la Gran Villa está, y no sé, ¿verdad? Ya le estamos dando un uso adelantado a las cosas. Tenemos que, si usted tiene un negocio, lo puede reinvertir. Ahora, si es al revés, si sus ingresos son menores que su gasto, preguntemos cómo puede ocupar sus capacidades para hacer que produzca y rinda un ingreso adicional. O, si hay gastos innecesarios, fugas. Es increíble lo que se gasta en el salón de bellezas en este país. Yo ya vi el número, es enorme, son millones de dólares. Millones de dólares en look. Millones de dólares. Yo me quedé hasta asustado cuando vi eso. No voy a decir el número. Comemos fuera de casa, es el segundo rubro. Comidas fuera de casa. Se gasta bastante. Siguiente. Cancele sus deudas. La regulación financiera bancaria dice que una persona que quiere usar crédito no debe comprometer en pasivos más del 30% de sus ingresos. Y si nos vamos a la regulación de la Corte de Cuentas es 20%, o sea que es más estricto. O sea que el 20%, los descuentos en planilla o que no sean en planilla por créditos personales no deben exceder el 20% o 30% en algunos casos de tu salario. La teoría financiera, refinanciar,
Esa es una opción de corto plazo, pero no nos resuelve el problema de una deuda de largo plazo. La teoría financiera dice que una empresa endeudada tiene más valor que una empresa sin deuda. Eso es lo que nos dice la teoría financiera, y eso es porque la ley tributaria, en el artículo 29, numeral 10, dice que todos los intereses que se pagan sobre préstamos, deudas que han sido para el giro del negocio, lo puede deducir. Y al deducirlo, se reduce la cantidad de impuesto a pagar, eso es legal, no hay ninguna trampa ahí, la ley lo dice así, y ese recurso le queda al dueño. Así que, en ese sentido, la empresa adquiere un valor adicional. Y se habla mucho de estructuras óptimas de capital, la combinación de recursos propios con deuda para ver qué nos conviene. Un empresario lo ve así, pero las Sagradas Escrituras nos dan un enfoque distinto. Como de eso se trata hoy. ¿Qué nos dice la Sagrada Escritura? Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. No debáis nada a nadie. Y si yo tengo deudas, ¿qué hago? Siguiente. Productivos en todo. Use productivamente todo lo que Dios le ha dado bajo su mayordomía, sabiendo que no somos dueños de eso. A Dios le pertenecen. Use su tiempo y sus fuerzas para honrar a Dios. Sus bienes o activos deben producir para la visión de Cristo. Si usted quiere salir de ese problema, si usted quiere tener más ingresos, si usted va a reducir los gastos, le pregunto, ¿para qué lo quiere hacer? ¿Para qué lo va a usar? Que el Señor nos ponga en nuestro corazón que sea para honrar y cumplir la visión de Cristo. Espacios vacíos le llamo yo, los puede reconvertir en fuentes de ingreso. Examine, bueno, qué cosas Dios me ha dado que no las estoy ocupando, o que están allí, pero no me rinden nada. Un edificio sin uso, un terreno sin uso, un parqueo sin uso. Bill Gates empezó en un parqueo. Allí empezó su gran empresa, hoy es uno de los multimillonarios. Y no ocupaba ese parqueo ahí, pero allí empezó. Haga alianzas estratégicas con la casa del Señor, no se vaya a hacer alianzas estratégicas con alguien que no conoce al Señor. Va a tener mucho problema. Mejor haga alianza estratégica con los de la casa del Rey, con la casa del Señor. Sume sus habilidades con las que el Señor le ha dado a otro de sus hermanos y Dios le va a dar buenas ideas. Dios da la capacidad. Si confías en Él, no tenga temor, nada le faltará. Fe en Dios, más principios y valores bíblicos, más confiar en Dios y vencer el temor es lo que nos trae a nuestro corazón la paz financiera. Que el Señor les bendiga.